Bienvenida, Rayo, qué gusto que estés aquí. Gracias, Concha. Yo también me siento muy feliz, tenía mucha ilusión de platicar contigo. Bueno, Rayo, me gustaría que te presentes con la audiencia, que le digas a la gente qué te gusta, qué haces, tus libros. Platícanos de ti, por favor. Bueno, yo soy guanajuatense, soy nacida en Celaya, Guanajuato, aunque pues he vivido en diferentes lugares del país. Me dedico a la escritura desde el año 2011, aunque casi 20 años de mi vida me dediqué al desarrollo humano, a la comunicación, a la docencia, pero desde ese año, Concha, solamente me dedico a escribir. Mis libros hasta la fecha, entre reediciones y cosas que hemos hecho bonitas con cada uno de ellos, pues van 10 libros, 10 temáticas distintas. Desde novela a relato, me gusta moverme entre la novela y el relato breve. Y en mi colección de libros de relato breve hay dos que me han llevado, que han sido una bendición y que me han llevado a recorrer no solo todo nuestro país, sino también muchos otros países, que es Cuando mamá lastima y Cuando papá lastima, ¿no? Actualmente trabajo en el cierre de esta trilogía que será con Cuando los hijos lastiman. Pues qué interesante y qué útil para todos, porque todos somos hijos o todos, no todos somos padres ni madres, pero sí todos somos hijos. Exacto. Entonces, pues qué maravilla y qué bien poder venir a hablar a Enlace 50, este programa dirigido a personas de 50 en adelante, sobre estas reflexiones de que papá y mamá se quedan siempre nosotros. Pero antes de eso, quiero que nos cuentes la pregunta, una pregunta que hacemos para iniciar el programa y es, Rayo, ¿y a ti qué te han enseñado los años? Bueno, yo creo que una de las enseñanzas más valiosas la estoy viviendo ahorita, Concha, porque llevo 2 años en una lucha con una lesión física en la que creo que la soledad, la meditación, la cercanía con los seres más importantes de mi destino ha hecho que me resignifique, que me replantee muchísimas de mis prioridades. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, me queda muy claro que el valor de ciertas personas en mi vida crece, 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 así como el valor de muchas otras cosas, circunstancias y actividades se ha perdido, ¿no? La priorización en lo que realmente vale, creo que es una de las enseñanzas que va dejando el tiempo a su paso y que debe uno de estar alerta para agarrar esas enseñanzas, porque es lo que verdaderamente nutre el espíritu, Concha. Pues sí, definitivamente lo de las prioridades es algo que uno tiene que entender. Y hay veces que la vida nos pone pruebas muy difíciles para que lo entendamos. Y fíjate que, no sé, ahora justo me recuerdas a una amiga que verdaderamente también ha pasado por unas pruebas muy duras de salud y ella nada más habla eso, de las prioridades y, ay, ojalá y nosotros, por ejemplo, ya sé, los vínculos, nos estás diciendo, son tus prioridades más importantes ahora. ¿Cuáles otras son tus prioridades? Mira, cosas tan sencillas y trilladas como la alimentación, como la luz del sol, como la compañía de las personas que realmente amas, ¿no? Que son importantes en tu vida, el reposo, ¿no? En muchas ocasiones te metes por un callejón en el que te va empujando la ansiedad, el estrés, el deseo del éxito, los logros, los demás, te dejas llevar, ¿no? Dejas de decir que no a muchas cosas que pudieras haber dicho que no, y de repente un alto y llega un momento en tu vida en que dices todo lo que verdaderamente valioso que me estaba perdiendo. Y te das cuenta que tienes facturas que saldar con tu organismo, con tu salud, con tu descanso, con tu afectividad, ¿no? Con las personas que son las que verdaderamente están contigo en las buenas y en las malas. Y vas entendiendo que llegan mensajes a través también de otras personas muy valiosas. Yo siempre lo diré, en los momentos de más adversidad han llegado personas tan valiosas que si no hubiese pasado por ese dolor, sufrimiento, percance, tal vez no me las hubiera topado. Entonces, esa sabiduría que llega en esas voces sabias también creo que son bendiciones y que si uno está alerta, van llegando y se convierten en esas prioridades, en la prioridad de estar atento para escuchar lo que realmente vale la pena escuchar en esta vida que es, bueno, es un relámpago.
Es un relámpago, tienes toda la razón. Pues gracias por esto que nos estás compartiendo y aparte yo siento que tu voz, o sea, les está llegando a todos con mucha verdad, o sea, como que esto viene del corazón, o sea, cuando estás con las prioridades en su lugar, creo que habla uno desde otro punto, desde otro lugar que que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues pasando a tus libros, muchas felicidades por el éxito que han sido. Precisamente a mí, tus libros me los recomendó un amigo español. Ah, sí, mira qué interesante. Fíjate que son tan bondadosos mis libros que me han sorprendido de dónde llegan los mensajes y a través de qué caminitos, ¿no? Cuando se lanza en España, inmediatamente llega la pandemia, entonces no pudimos ir a promover, pero empieza esto del Zoom y un poquito se compensa. Sin embargo, me toca regresar en el año pasado, que yo vivo actualmente entre París y Guanajuato. El año pasado estuve mucho tiempo allá, del otro lado del charco, y me tocó que llegar a Madrid y ver que los libros habían encontrado su propia voz y su propio camino, y me conmovió y me sentí muy agradecida. Fíjate que eso habla precisamente, primero, de tu gran trabajo, ¿no? Tus libros están formados por muchas historias que fuiste recolectando y después les fuiste dando un orden. Estoy en lo correcto, ¿no? Así es, Entonces, cómo las cosas del corazón son universales, ¿no? así O sea, es. al final, papá, mamá, herida, legado, todo eso es algo que todos tenemos. Pues platícanos del cual, qué es cómo vamos construyendo nuestro bagaje emocional y a qué lealtades nos aferramos que de repente no nos hacen ser tan libres. Platícanos, por favor. Mira, la historia, por ejemplo, de cuando mamá lastima, tiene una historia bien bonita. Yo venía de escribir Tu princesa y yo sapo, un libro dedicado a los hombres, y Regalos para toda ocasión, un libro dedicado a mujeres. Y de repente me di cuenta de esos chispazos que tienes, de que tanto hombres y mujeres mencionaban mucho a su madre, ¿no? Como ese pilar, ¿no? De su estructura emocional, de esos legados recibidos, de esos patrones absorbidos, de las maneras de amar, de vivir y de sobrellevar la existencia. Entonces se me hizo fácil un día en mis redes sociales hacer una pregunta. ¿Qué hizo o qué hace tu mamá que te lastima? Y en un día, Concha, recibí casi 800 relatos, casi 800 mensajes. Increíble, increíble. Yo cerré la convocatoria, cerré la pregunta y me puse a leer y a leer y a leer. El libro, de hecho, de mamá abre con la historia de un hombre de 72 años que fue de las que más me conmovió, porque él comenzó a decirme, mi mamá murió hace muchísimos años, pero con su pregunta estoy reflexionando en todo lo que todavía cargo de ella y me acaban de decir que tengo una enfermedad que es incurable, un padecimiento que hace que mi vida se vaya a reducir, que no saben cuánto poquito tiempo me quede. Y cuando vi su pregunta, todo se movió y quiero compartirle todo lo que siento en este momento de mi vida. Imagínate qué, qué honestidad brota del corazón cuando una persona te dice, esto nunca pensé decírselo a nadie, pero te lo voy a platicar. ¿Por qué? Porque precisamente por esas lealtades sentimos culpa de hablar de lo que mamá o papá tal vez cometieron, hicieron, que a mí me lastimó, porque a lo mejor lo hicieron por mi bien, como muchas veces decimos las mamás, ¿no? Es por tu bien, que esa es una frase así como célebre de las que somos mamás, ¿no? Eh, y desde el amor más profundo también lastimamos sin querer o sin darnos cuenta. Entonces, hay ese sentimiento de culpa de decir, no, ¿cómo voy a decir esto si es mi mamá? Es mi papá, ¿no? Aunque ya se haya muerto, siento feo. Sin embargo, me di cuenta que se abrió una caja de Pandora. Chicos de 13 años, personas de 50, de 80, de 70, empezaron a compartir su experiencia y de ahí yo rescaté la escaleta sobre la cual basaría las historias del libro, mezclar 4 o 5 historias para construir un personaje, pero a final de cuentas de lo que hablamos es eso, de esos legados emocionales que nosotros recibimos y que en ocasiones
sin querer y sin darnos cuenta se han transmitido, porque creíamos desde el rol de hijos, porque no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Entonces, desde el rol de los hijos, muchas veces dijimos, cuando sea mamá o cuando sea papá, nunca voy a hacer esto, porque desde el rol del hijo lo veías intolerable, insoportable, que te dolía, pero de repente un día te conviertes en mamá y haces exactamente eso que dijiste que no querías como hija. Y dices, ¿pero por qué? Y te ves en el espejo y dices, soy mi mamá. ¿En qué momento? Y ese tipo de experiencias son las que te hacen reflexionar sobre tus creencias, sobre tus lealtades, sobre los secretos, sobre muchas cosas que van anidando en nuestro corazón con el paso de los años y a través de las generaciones. Una vez que esto se reconoce, se observa amorosamente para encontrar una evolución en ello, podemos entonces transmitir una herencia emocional evolutiva, transformada, mejorada y que en el momento en que toque a la futura generación estemos haciendo esa cadenita, ¿no? De aportaciones para que nuestro mundo mejore emocionalmente. Si un ser humano emocionalmente es más estable, es más asertivo, es más pleno y más feliz, obviamente que nuestro mundo pues va a ser mejor, con más amor. Claro, definitivamente. Y lo que me llama mucho la atención es que sí, qué bueno que empezaste tanto el libro como el ejemplo con un hombre de 72 años, ¿no? Porque se imaginaría la gente, a lo mejor no cuando eres niño, o sea, cuando te lastiman, o sea, precisamente estábamos en una comida ayer y estaban diciendo que daban sopa de betabel y que a esta niña no la dejaban, esta niña que ahora tiene 66 años, no la dejaban levantarse de la mesa hasta que se la acabara y se hacía de noche. O sea, eso es una cosa simple finalmente, ¿no? Pero, ¿cómo lo sigue diciendo y cómo nuestro corazón, es que dijiste una palabra preciosa ahorita, cosas que van anidando en nuestros corazones. Y esas heridas, el sanar esas heridas son fundamentales para poder cerrar nuestra vida, o sea, y para poder vivir en plenitud a estas alturas. He tratado de ser muy cuidadosa, Concha, en el momento de escribir los relatos para no hacer juicios, ¿sí? Para que al mismo tiempo que vamos escuchando la historia del hijo, también vamos conociendo la historia de la madre. ¿Por qué? Porque también mamá fue niña, porque también ella fue hija, porque ella también tuvo sus propias circunstancias muy particulares que la configuraron, porque nos configuramos como madres desde el rol de hijas. Entonces quise ser muy cuidadosa para que pudiéramos encontrar en el relato más profundidad, ¿sí? No nada más el hijo que se queja, porque desde el rol de los hijos es facilísimo. Lo estoy viviendo ahorita escribiendo el de cuando los hijos lastiman. Es más difícil para los padres decir que un hijo te lastima que para los hijos. Es más complicado porque a final de cuentas el papá o la mamá siempre terminan cuestionándose, ¿es que será mi culpa que él haya cometido eso? Entonces, creo que eso lo cuidé con mucho detalle en tratando de que se viera precisamente el peso de la herencia emocional, ¿no? De cómo esa mamá también tenía recuerdos, ¿no? Lo que comentabas hace un momento. A mí me llegaron relatos, historias en donde la mujer o el hombre comentaban, yo me acuerdo que mi mamá escondía el mejor pan para mi hermano, el mayor, y de repente seguían platicando y decía, es que mi hermano en esa época eran los años 60. Yo decía, pero ¿qué edad tiene? Y entonces, ¿cómo guardó tanto tiempo el que él no podía tocar ese pan porque era para su hermano mayor? Y cuando él le preguntaba a su mamá, es que tú dices que no tienes favoritos, ¿por qué escondes el pan para mi hermano? ¿Lo quieres más, mamá? Y ella siempre decía, cállate, los quiero igual a todos, ¿no? Entonces, ese tipo de chispitas, ¿no? Que se quedan, salpican el alma y se quedan ahí, a veces no las limpiamos, lo que tú decías. El sanar esas heridas es, a ver, ¿dónde me chispoteé? Y a ver, ¿no? ¿De qué color es la mancha? ¿Por qué se quedó ahí? Y a lo mejor sin darme cuenta también estoy chispoteando a mi hija o a mi hijo y
y no lo hago conscientemente porque es el peso, el arraigo de una lealtad, de un patrón, de esos paradigmas que fueron sembrados desde el amor y desde una disciplina que creyeron en ese momento la válida y que se quedaron ahí a pesar del dolor, ¿no? A pesar del dolor que vivimos en la experiencia. Y lo mismo sucede en el caso del papá. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Nada más que sí, me gustaría compartirte que hablando estadísticamente, la herida más frecuente en el caso de la mamá, curiosamente, era la de injusticia, ¿no? Me decían, es que yo soy la hija, pues trabajadora, que siempre he respetado a mi mamá, que junto un dinerito con mucho esfuerzo, se lo doy el día de su cumpleaños para que se compre algo, y me entero que ese dinero se lo dio a mi hermano, que es el borracho, que es el flojo, que es el que no trabaja. Le compré un vestidito y nunca se lo he estrenado. Es más, se murió sin ponérselo, etcétera, ¿no? Y en el del papá, la herida más recurrente, tristemente, fue la de abandono, Concha. Se fue por cigarros. Ah, claro, claro. Y a lo mejor ni siquiera necesitaba irse, nada O, más o con no ni estar siquiera presente a estuvo. pesar de estar en la casa, ¿no? Los padres, hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Que están ahí, pero viven una orfandad, una orfandad que está marcada precisamente por esa incomprensión de por qué mi papá no me habla, por qué no me platica, por qué no reímos juntos, por qué no le importa lo que me gusta, lo que pienso, por qué no me investiga, soy su hijo, ¿no? Entonces, hay fórmulas recibidas, esos legados, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo típico. El legado de soy tu padre y punto, ¿sí? Y entonces a mí no me tienes que cuestionar porque yo sé lo que hago y lo hago porque te amo. Y entonces tú recibes eso y te quedas con muchas dudas desde el rol del hijo, ¿no? Es que yo quiero que me expliques mejor por qué no puedo ir a ese viaje con mis amigos, por qué no quisiste aceptar a esa compañera mía de la escuela, por qué no puedo invitar a mis amigos, detalles. Pero tú llegas a la paternidad y un día estás haciendo exactamente eso y te das cuenta que te repites a ti mismo, es que eso hizo conmigo porque me amaba. Y aparte le agregamos, y le funcionó porque no estoy tan mal, ¿no? Y estás repitiendo exactamente eso. Sí, creo que sí. Es cuestión de revisar muchas cosas, pero haz de cuenta, ya nosotras, las personas que tenemos, pues más de 60 años o así, que ya em, realmente el repensar esas heridas, como en qué nos serviría. O sea, yo sé que sí nos sirve, o sea, pero ¿por qué? ¿Cómo le dices a la audiencia que las piense? Porque a lo mejor sabes que van a decir muchos, ya para qué rayos, ¿para qué rayos? Me pongo a pensar en esas cosas que me lastimaron. ¿Por qué volver a sacar esos trapos y ya no voy a educar a nadie porque mis hijos ya están grandísimos? Es que ahí está otra de las creencias que recibimos como legado, que todo aquel trabajo personal que haces para mejorar en tus emociones, en tu psicología, en tu plenitud, lo tienes que hacer para otra persona. Y eso no se tiene que hacer para alguien, ¿no? Es que ya mi mamá hasta se murió, es que yo ya mis hijos crecieron, es que no lo vas a hacer ni por ellos ni por nadie, lo vas a hacer por ti. Y te vas a dar el regalo, que es la manifestación más hermosa del amor, que es la comprensión. Vas a aprender a comprender y a comprenderte, a no sentir rencores ni resentimientos, a sentir tu corazón más tranquilo, tu alma más segura en esta etapa de vida porque ya entendiste, ya comprendiste. Por eso te repito, la comprensión es el camino más luminoso del amor, porque una vez que comprendes, pues hasta de qué perdonas, ¿no? Lo comprendes y sabes de dónde partió, ¿no? Esa intención, esa acción, esa circunstancia. Y entonces empiezas a experimentar algo que yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a experimentar por encima de todo, que es la paz mental, la salud emocional y la tranquilidad.
Y creo que no hay mejor edad que aquella en la que ya has recibido tantas lecciones y mensajes de la existencia que ya las puedes transformar en esos poderosos nutrientes para tu espíritu. Y lo más bonito, Concha, transmitirlo a las generaciones más jóvenes. Que eso, híjole, yo creo que es lo más hermoso del trayecto. Cuando alguien te comparte esa sabiduría y estar platicando con una persona que te transmite tanta paz y que te hace comprenderte a ti mismo en muchísimas cosas. Y yo creo que esa parte, ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, a mi abuela falleció hace 2 años, de 100 años, y las últimas semanas que estuvimos con ella, ¿sabes de quién platicaba, Concha? De su mamá, de mi bisabuela. Y yo no descarto que ella vino por ella, porque en el último día de su existencia, lo que más abría sus manitas y decía, mamá, mamá, y sonreía. Entonces, yo creo que somos esencia, somos esa mezcla amorosa de dos personas que tenían la consigna de construirnos y de hacernos transitar esta experiencia llamada vida. Y creo que no hay edad ni hay momento que no sea adecuado para que nos investiguemos, nos conozcamos más. El autoconocimiento nunca se acaba y vas a descubrir verdades hermosas de ti misma. Y lo más precioso y lo más valioso es que adquieres ese conocimiento que te da mayor paz y más sensación de plenitud. Sí, definitivamente, irrefutables argumentos. Pero lo que quiero decirte, okey, perfecto, me interesa mucho, te voy a decir, como alguien que va a leer tu libro. En tu libro voy a encontrar alguna forma de sanar o algunas preguntas que hacerme, o que, ¿cómo le hago? Porque si ya voy a empezar, si ya me lanzaste esta bomba, que es, ¿qué hacía tu mamá que te lastimaba o qué hacía tu papá que te Sí. lastimaba? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo empiezo? Mira, ahorita hay como que hace 10 años que salió el libro, era un momento complicado, todavía mucha cuestión de que cómo vas a tocar a la mamá si es intocable, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya hay un gran movimiento sobre la crianza consciente, la crianza amorosa, más responsable. Entonces ya se habla más de lo que las mamás narcisistas, de cuáles son los patrones que tenemos que modificar, sobre todo para quienes están entrando a la crianza, ¿no? Ya no es tan complicado hablar de eso y hay mucho material en la actualidad que desde el ramo de la psicología, ¿no? Mi libro prácticamente lo que te invita es una fórmula, como diría mi abuelita, háblale a Chana para que te entienda Juana. A muchos psicólogos y terapeutas me escriben diciéndome, es que necesito 50 libros, es que estamos llevando tu libro en mi taller, pero yo entiendo por qué, porque a veces es más cómodo y más alentador encontrarte en una historia, a que tú digas, yo soy, yo hago esto, yo viví esto. Ay, es que a la personaje del capítulo 8 le pasó algo que a un primo de un amigo le sucedió y te va cayendo una pedradita, ¿no? Y también a veces el mismo personaje te va contando cómo le hizo, ¿sí? Y entonces las personas no sienten que alguien los está obligando a que hagan algo, sino que de un personaje toman una fórmula de otra, porque no recordemos que a final de cuentas yo estoy muy agradecida porque están inspirados en lo que las personas me compartieron. Y te vas a encontrar en el libro relatos de hombres y mujeres de diferentes edades y que tomaron diferentes caminos. No el mismo camino funciona para todos. Va a haber quien encuentre el camino más adecuado para su búsqueda a través de la terapia en psicología. Va a haber quien lo encuentre a través de su religión y de su creencia, de su fe. Va a haber quien lo encuentre a través de un consejero espiritual. Va a haber quien lo encuentre incluso a través de nuevas propuestas de cuidar la salud, de cuidar sus hábitos. Ahorita hay toda una corriente que habla, ¿no?
de que cuando vas haciendo una introspección para mejorar tu calidad de vida, automáticamente tu calidad emocional y mental se van depurando. Entonces, hay personas que van tomando diferentes caminos. Hay quienes me han hecho muy feliz cuando me dicen, fíjate que leemos tu libro 3 generaciones con una jarrita de té juntas. Y entonces están la abuela, la madre y la nieta. Leen un relato y se avientan la piedrita sin sentir el golpe, porque están leyendo el relato de Sí, alguien, ¿no? sí, Y sí. entonces comienza la abuela a decir, es que es cierto, en mis tiempos yo viví esto, y habla la nieta, y habla la hija. Entonces, esas son fórmulas muy valiosas porque nos llevan también a un momento de convivencia que tiene un alto sentido de existencia y que nos aporta también mucho de la percepción de quienes nos rodean sobre nosotros, ¿no? Porque también, al menos a mí, al momento de escribir el libro, también hice un ejercicio personal, tanto como madre como hija. Y a lo mejor con mi mamá al principio encontré una resistencia de decir, ay, no, yo no te hice eso, yo ni me acuerdo, ¿no? Pero con mi hija tuve que aguantar. Sin embargo, pasó el tiempo y mi mamá regresó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? De lo que me dijiste aquel día estuve pensando y tienes razón, pero es que yo era muy joven, era muy inexperta, pero ahorita a mi edad ya entiendo por qué hice las cosas, que esta es otra razón interesante de hacer estos ejercicios a cualquier edad, que entiendes por qué actuaste como actuaste y que dejas de culparte de cosas innecesarias. Claro. Y eso es hermoso. Sí, 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 todo es me encanta todo esto de esta autoexploración, ¿no? Que al final ese autoconocimiento, esa forma de estas reflexiones, creo que eso es lo que al final nos da la paz, nos consolida, nos ayuda a cerrar algunos círculos, algunos ciclos, nos ayuda a entender mejor a las otras personas. Y me llama la atención, o sea, estás diciendo que la del papá es el abandono y la de la mamá es la injusticia. No, ni siquiera lo discutiría porque me parece que puede ser así, pero hay otras heridas en el del papá. O sea, me gustaría, háblame un poquito más del libro de Cuando papá lastima, porque las mujeres casi siempre hablamos nuestras cosas. Sí, sí, Los sí, sí. hombres es más difícil que comuniquen sus emociones. Ahora los de hoy ya creo que están cambiando, mis hijos ya las comunican, por ejemplo, pero no sé a qué grado. Sin embargo, me gustaría que nos hables del otro libro, del de papá. Sí, tienes toda la razón. Ya viene una generación de varones que tienen más apuesta por expresar lo que sienten, por decir lo que piensan y pedir lo que necesitan, ¿no? Ya eso es un avance que obviamente viene de la crianza, ¿no? A mí me pasó cuando escribí Tu princesa y yo sapo, las historias que los hombres cuentan después del beso. Yo creí que no iba a tener respuesta cuando dije, ahora voy a escribir un libro sobre varones. Y me callaron la boca con periodicazo, Concha, porque empezaron a hablar y empezaron a mandarme, es que a mí me pasó y a mí me pasó. De repente ya tenía el material para hacer los sapos, porque dije que es un título un poquito irónico, divertido, como son ellos, ¿no? Y eso pasó en papá, sucedió en papá, porque de alguna manera es la gran figura de nuestra sociedad que en la actualidad tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de madres solteras en el mundo, estamos hablando de muchas mujeres solas aceptando una crianza en toda su responsabilidad, estamos hablando de muchos adultos que en los últimos 5 años se han puesto en contacto con nosotros diciendo que andaban en búsqueda de su papá, porque no lo conocían, pero llega un momento y una edad en la que dicen, sí quiero conocerlo, no me importa que sea el más despiadado y el más basura del mundo, quiero conocerlo, me hace falta saber quién era, ¿no? Y unos se llevan una sorpresa, otros confirman la voz de mamá y dicen, no, pues con razón, otros se llevan una sorpresa y dicen, aquí alguien me jugó chueco porque mi papá no es como me lo habían dicho y son experiencias hermosas. En las estadísticas que yo recopilé de las historias, comentaba que la que más estaba permanente en los padres era el abandono. Un abandono que era dado o porque la mujer decía estoy embarazada y él se desaparecía, o porque a esto me llegaron varios casos
donde tenían un hijo con capacidades especiales, ¿no? Y el papá no podía, no podía. La mamá triplifica la fuerza para sacar adelante a ese tipo de hijos y vive una experiencia increíble, muy fuerte. Son, digo yo siempre, que son admirables por encima de la admiración estas mujeres y ellos no pueden. No pueden y corren. Te digo, ahorita ya empiezo a visualizar un cambio muy interesante respecto a estas actitudes de parte de los varones, pero todavía falta mucho por hacer. Y también el abandono en cuestión de que, no, pues teníamos 3 años, mi papá se fue y después supimos que tenía otra familia, ¿no? No quiso, no quiso apostarle a una vida con mi madre porque prefirió su desarrollo profesional y que no estaba apto para ser papá. Como estas eran las generalidades. Y en segundo lugar, yo creo que una herida muy preponderante en las historias respecto al papá, también muchas tenían que ver con la humillación. ¿Por qué? Porque era ese padre rígido, ¿no? De las estructuras de tiempos anteriores, en donde la rigidez era un elemento esencial en el papá. Rígido, poco cariñoso, que no estaba acostumbrado a expresar su amor, ¿no? De hecho, en las personas mayores que han compartido sus historias conmigo, esta es como una premisa latente. En mis tiempos, mi papá no se usaba que nos diera besos y ya estábamos mayores, si ya estábamos grandes. La mamá sí, la mamá podía besarnos, pero el papá se volvía, no nada más crecíamos de cierto tamañito y se acababa la afectividad o incluso muchos antes, desde pequeños, no había esa afectividad porque tenían que irse con las mamás, ¿no? Entonces, otra de las heridas también era la de la humillación, era decir, me reprende en público. O sea, es que no ves a tu primo, mira todo lo que ha logrado y tú, míralo, ¿no? O sea, habías de hacer lo que a él. Dije, pero ¿por qué lo dice en frente de los demás? Es que no vas a lograr lo que yo he logrado si sigues siendo como eres, comparándose con ellos. Entonces, esa rigidez que hacía que el hijo se sintiera menos que el papá y que nunca iba a lograr la perfección, de ese padre impoluto, rígido, disciplinado, que tenía enfrente y que era como el inalcanzable, ¿no? Entonces, esas eran, a lo contrario que la mamá, ¿no? Te digo, la más recurrente era la injusticia o también la de el rechazo, ¿no? La madre fría, la madre dura, la madre que no era cariñosa, que era muy del molde de aquellas generaciones y que también ellos sentían que eran rechazados, ¿no? Que no eran aceptados del todo por su mamá por ser como eran. Pues qué interesante, porque fíjate que el otro día tuvimos un programa de una cosa que en inglés se llama estrangement, que es como, son los hijos que deciden no volver a ver a sus padres. Y son hijos que a lo mejor es extrañamiento, es que en español está muy difícil cómo se dice, o desconocimiento o alejamiento, ¿no? O sea, son hijos, pero a lo mejor de 50 o de 60 años o de 40 años que te dicen, me haces mucho daño. Y fue un programa durísimo y la cantidad de personas que nos escribieron al programa fue abrumadora. Es algo que por supuesto quedó una vergüenza enorme, ¿no? Decir, esto me está sucediendo a mí. Nos escribían personas de mi edad y para arriba de que sus hijos, o sea, en Estados Unidos, con decirte, hay celebraciones navideñas de papás que sufren esto para que se junten porque van a estar solos. Y en España y en Alemania es una cosa muy fuerte. Entonces tuvimos un programa con Mario Guerra y la verdad fue muy fuerte, impresionante. Pero entonces ahora que vas a escribir tú de los hijos y es muy interesante porque escribe de los hijos, que me parece muy bien para que lo leamos, y también de los huérfanos, adultos mayores huérfanos. Porque como dice Serrat, una de las cosas más tristes de la vejez es que llegas huérfano. Así es. Entonces, Es es como que todo es en nuestro corazón, todo lo que está anidado en nuestro corazón, que tú dices que ya debe ser un nidote, ¿no? De repente. Ya vienen, Concha. De hecho, lo que acabas de mencionar son uno de los relatos más recurrentes. Ahorita en el de los hijos, eh, el abandono de parte de los hijos es una de las que va en el top, ¿no? Es de las que va en el top, de las que me comparten y me comparten, es el abandono total y brutal. A sus Y padres. a sus padres.
sí, porque ahora vamos a escuchar las voces de los padres hablando de lo que los hijos hacen que los lastiman. Entonces, ahí bajo la premisa de muchos que dicen, no, es que no puedo permitir que me afecte lo que hacen, es mi bronca si permito que me afecten o no. Pues eso es un comentario muy valiente y muy elegantemente, pues que se aspira, ¿no? A vivir, pero no somos de palo. No, creo No que no. somos de palo y cuando se trata de un vínculo tan poderoso entre padres e hijos, cruzar la línea al ya no me afecta es todo un proceso de vida y que merece respeto único porque cada universo, cada corazón es único en ese tipo de experiencias, no hay generalizaciones. Cada uno lo vive de una manera muy singular y muy particular. Hay padres que me han dicho, he hecho el recuento de mi vida y no sé en qué momento se les escapó el amor que sentían hacia mí y me abandonaron, porque no creo haber hecho algo que los haya lastimado, ¿sí? Y yo reviso el caso y digo, a grosso modo puedo ver un caso de hijos que decidieron de una manera egoísta ser más prácticos con su vida, vivir la modernidad, viajar, ver por ellos en un modelo de existencia en que los padres viejos cansados no entran, ¿no? Hay otros que me han dicho, este, pues hago un recuento de la vida y creo que me doy cuenta perfectamente en qué momento ellos decidieron cortar por lo sano conmigo. Fue en este momento en que cometí este error, en que no pagué esto, en que no acepté esto, en que me descubrieron que tuve una infidelidad, en que a partir de ese momento algo pasó, se cuarteó la barda y se abrió el piso y ya no pudimos acercarnos. Entonces, cada universo es muy único, muy peculiar, pero la premisa es ese abandono en el que quedan los padres. Y yo acabo de perder a mi suegra hace unos días, murió de 90 años en Francia, mi esposo es francés, y una de las bendiciones que tuve fue que me llevé a mis suegros y a mis papás, los cuatro juntos conmigo, los cinco solos, a un viaje hermoso hace un par de años. Y curiosamente, muchas de los mensajes que a veces veían en mis fotos dentro de mis redes privadas, ¡ay, qué paciencia, qué aventada! ¿Cómo te atreviste? Como si hubiera llevado cinco bebés chiquitos, ¿no? Y la verdad fue, me reí tanto, disfruté tanto, que son de esos regalos que se van a que van a anidar en mi corazón también, porque ahí también anidan los regalos en el corazón, que se va a quedar en mi corazón por siempre. Entonces yo siempre les digo, eh, no des por hecho que ya es tarde, nada. No des por hecho de que ya no es tiempo, nada. No des por hecho de que ya no pueden, te van a sorprender. Claro que sí pueden hacer cosas que tú ni te imaginas. Y así como esta experiencia que yo comparto, me han compartido algunos que ha sido de lo bonito que he leído últimamente, ¿no? Cuando me dicen, me di una oportunidad de volver a acercarme a ellos y me los llevé a unas cabañas a una hora de donde vivimos y pasamos unos días los dejé hablar, ¿no? Los dejé hablar. El escuchar creo que es uno de los regalos más hermosos que podemos recibir de otro ser humano que nos escuche. Sin duda. Y qué preciosa experiencia estás teniendo y cómo tejer esos hilos. Yo creo, pero seriamente, en el poder de las historias, en las que me inspiran, de las cosas que leo de otros, como es el caso de tus libros, y que al mismo tiempo a ti te inspiraron todas esas historias. O sea, fíjate cómo se va haciendo una cadena de corazones, ¿no? Los que confiaron en ti te contaron sus historias, tú las transformaste, las organizaste, las mandaste, las puliste, ahí están los libros, y ahora vamos con la otra voz. Y cómo a través de el escucharnos, aunque no sea persona a persona, nos comprendemos. O sea, en tus libros escuchamos a las personas. Sí, 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 la bendición que ahorita hay audiolibros, Concha.
y quedaron bien Además, hermosos. sí, Bien hermosos, el de Mamá quedó precioso, el de cuando papá me prestó su voz, Mario Carballido, que es un amigo cercano y que, bueno, me contó atrás bambalinas una experiencia y te la comparto. sí, Dice que estaban en la cabina grabando el audiolibro de Cuando papá lastima y que de repente cuando llegó a uno de los capítulos en donde al papá le da Alzheimer y bueno, es fuerte esa experiencia, él proyectó su propia experiencia personal y se empezó a quebrar, entonces tenía que parar de leer porque pues estaba estropeando su narración con su nudo en la garganta. Dice, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Que levanto la vista y veo hacia la cabina y los que estaban en cabina grabando estaban llorando. claro, Todos. No sabemos a quién le va a tocar el corazón ese pedacito del tuyo. claro, claro. Entonces, fíjate, al final es un mensaje esperanzador el de este programa de decir, compartimos tanto. Compartimos muchísimo más de lo que imaginamos. O sea, los seres humanos japoneses, australianos y mexicanos tenemos mucho más en común. Nos hermana el dolor, nos hermana el amor, nos hermanan las pérdidas, nos hermana el sentimiento de amistad, la compasión. O sea, al final es eso y qué importante es dedicarle tiempo a comprenderlo y a comprendernos. Sí, sí, y te repito, yo creo que si queremos trascender, una manera hermosa de trascender es que alguien se quede con nuestras memorias en el corazón. Claro. Entonces, el poder tener a alguien que nos escuche y que guarde en su corazón eso que ha escuchado de nosotros es una hermosa manera de trascender, porque no sabemos qué pedacito de tu alma va a tocar otra. Y tal vez ese relato lo escribí pensando en esas personas que me contaron, ¿no? De sus padres con Alzheimer. Y, y tal vez lo que conectó en sí, porque me decía mi amigo, es que mi papá no le dio Alzheimer ni a los de la cabina, pero los emociones y sentimientos que se estaban relatando en la relación padre-hijo eran como los nuestros. Entonces, brotó, ¿no? Brotó, hizo el contacto. Y a veces no tienen que ser exactamente idénticas las experiencias en la forma, pero sí en el fondo. En el fondo hay esa misma emocionalidad. ¿Por qué? Porque se han recibido los mismos legados, ¿no? Los mismos legados de esta experiencia que a lo mejor nosotros crecimos pensando en ese tipo de disciplina, en el mismo tipo de expresión emocional en la familia, en la misma manera de cómo dar las gracias, de si pedir las cosas por favor, en la misma me enseñaron a callarme porque no es bueno andar contando mis cosas. O sea, todas esas estructuras que me van gestionando a lo largo del tiempo no son únicas. Aunque la forma de mi experiencia sea una, tal vez la forma de la experiencia del otro es distinta, pero ese fondo es el mismo. Y entonces te vas a encontrar con muchas personas a las que les dijeron, usted cállese y no opine. Y el papá con los ojos te educaba, ¿no? No tenía Claro. que decirte nada, con la mirada ya entendías tú, tras, te vas a encontrar un montón de personas que te van a decir, es que sí, a mí también con la mirada me hacían marchar como soldadito. Claro, vamos a encontrar muchas cosas en común y eso es el tesoro que se va a leer en las páginas de tus libros. Los invitamos a que las lean, es Cuando mamá lastima y cuando papá lastima, ¿no? Así es, Concha. Y esperemos el que viene con muchas ganas. Sí, esperemos que pronto ya lo pueda tener. Yo agradecida contigo de corazón de poder charlar, ¿no? Es la bendición de poder, ¿no? Platicar a distancia desde cualquier rincón del mundo en el que estemos. Y agradecer también a tu público la atención que ponga a nuestras palabras y que si una palabra les llega a ser de utilidad, pues mi corazón bien agradecido. Pues muchísimas gracias, Rayo. Te deseo que tu recuperación vaya cada día mejor y nos vemos pronto en una nueva plática de tu nuevo libro. Te dejo un abrazo con todo mi cariño. Caso, Concha, muchas gracias.